El juicio en contra de Juana de Arco. Campesina, soldado al frente, hereje y santa beatificada, Juana de Arco pasó por todas estas vidas a lo largo de su existencia. Siguiendo las voces de Dios, Juana de Arco guió a los franceses en su combate contra la ocupación inglesa. Capturada en 1430, sus enemigos la sometieron a un proceso por herejía en Rouen que terminó con su condena a morir en la hoguera. La heroína francesa y santa de la Iglesia Católica fue sentenciada y quemada viva el 30 de mayo de 1431 en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, en Francia, tras ser apresada por los ingleses. Se calcula que Juana de Arco murió a los 19 años, el 30 de mayo de 1431, tras haber pasado del cielo al infierno durante su breve existencia en la Francia medieval gobernada por Carlos VII, cuyo reinado duró de 1422 a 1461. Los historiadores han calculado el año de 1412 como su año de llegada al mundo. El lugar de nacimiento sí está claro. Incluso se conoce quién era su familia. Juana había nacido en la aldea de Domremy, en la región de Lorena, hija del campesino acomodado Jacques d'Arc o d'Arc. Podemos encontrar su apellido escrito de diversas maneras, y de su esposa Isabel. Parece ser que la familia nunca padeció pobreza, puesto que Jacques era, además de poseedor de tierras, un personaje público relacionado con la política municipal. La joven de origen campesino también es conocida como la patrona de Francia y fue canonizada por el Papa Benedicto XV en mayo de 1920. Juana de Arco se convirtió en uno de los nombres femeninos más notorios de la historia de Francia, pero su carrera sufrió varios reveses, ya que a pesar de que llevó al ejército francés a la victoria en la llamada Guerra de los 100 Años, 1337-1453, contra los ingleses, murió en la hoguera y acusada de hereje. Siendo adolescente, empezó a decir que tenía visiones y escuchaba mensajes de Dios y de otras figuras, como del arcángel Miguel, para luchar en la Guerra de los 100 Años en nombre de Francia. El 21 de diciembre de 1430, los profesores de la Universidad de París escribieron una carta al rey de Inglaterra. Hemos oído estos últimos días que está en vuestro poder esa mujer llamada la doncella, de lo que nos alegramos mucho, confiados en que por orden vuestra esa mujer será puesta en justicia para reparar los grandes maleficios y escándalos sucedidos notoriamente en vuestro reino por su culpa, en gran perjuicio del honor divino de nuestra santa fe y de todo vuestro pueblo. Los doctores parisinos se referían a Juana de Arco, capturada unos meses antes y que acababa de ser entregada a los ingleses. La acusaban de provocar escándalo en Francia por haberse puesto al frente de un ejército con la pretensión de ser una enviada de Dios. Ella, que no era más que una campesina de 18 años. El proceso contra Juana se abrió unos días más tarde y terminó tal como se había decidido de antemano, con la condena a muerte y la ejecución de la joven en la hoguera. Luego esparcieron sus cenizas en el río, con el propósito de borrar totalmente su memoria. Pero no fue así. El proceso no hizo sino acrecentar la leyenda de la heroína que había salvado a Francia y que había llevado su sacrificio hasta el martirio. Lo que se discutía en el juicio era la realidad de la misión divina de la joven Juana. Desde que tenía 13 años, aquella hija de una modesta familia campesina de la aldea de Domremy, en Lorena, había escuchado voces y visto apariciones de los ángeles que le instaban a ir en auxilio del rey de Francia, Carlos VII, al que los ingleses habían obligado a renunciar a sus derechos en beneficio de Enrique VI de Inglaterra. A principios de 1429, Juana se presentó en la corte de Carlos VII en Chinon y tras ser examinada por una comisión de teólogos, los convenció de que Dios la había enviado para liberar al pueblo de Francia de las calamidades que sufre. La prueba definitiva llegó cuando la doncella se puso al frente de las tropas que lograron liberar la ciudad de Orleans del asedio inglés. Y pocas semanas después, Carlos VII fue coronado solemnemente en la catedral de Reims en presencia de la joven profetisa guerrera. Pero pronto las tornas cambiaron.
En vez de sacar a patadas de Francia a los ingleses, como había vaticinado, Juana y su ejército sufrieron varios reveses militares. Aún peor, el 23 de mayo de 1430, ella misma fue capturada por los hombres del duque de Borgoña cerca de Compiègne, al norte de París. Juana no era, pues, ni invencible ni invulnerable. Por tanto, no era una enviada de Dios, ni sus obras habían sido milagros divinos. ¿Qué eran entonces? Los ingleses y sus aliados franceses lo tenían claro: obras del diablo, de una herética que iba contra los mandamientos de la Iglesia ortodoxa y a la que había que juzgar y condenar. La motivación de estas acusaciones, sin embargo, eran puramente política. Condenando a Juana como hereje, los ingleses querían demostrar que la coronación de Carlos VII había sido obra de una endemoniada. Por ello, no pararon hasta que los borgoñeses les entregaron la prisionera a cambio de un jugoso rescate, y a continuación decidieron someterla a un proceso inquisitorial para demostrar que era una bruja o una hereje. En manos de la Inquisición. A finales de 1430, los ingleses trasladaron a la prisionera a Rouen, capital de Normandía, ciudad que administraban directamente y donde residían el joven Enrique VI y el duque de Bedford, regente de Francia. Estos pusieron al frente del proceso a un clérigo francés de su confianza, Pierre Cauchon, obispo de Beauvais. Era un antiguo servidor del duque de Borgoña, que también había sido miembro del Consejo del Rey de Inglaterra. Junto a él se puso a un inquisidor, el dominico Jean Lemaitre, que sin embargo pronto escurrió el bulto. Después de una pesquisa en el pueblo natal de Juana para recoger pruebas de su herejía, el 3 de enero de 1431 se formularon los cargos contra la doncella. Entre ellos se incluía haber violado la ley divina de vestirse como un hombre e ir armada, haber engañado al sencillo pueblo haciéndole creer que Dios la enviaba, creer en supersticiones y falsos dogmas, y por último, haber cometido ofensa divina, o sea, herejía. Unos días más tarde, al abrir el juicio, Cauchon la declaró sospechosa de realizar hechizos e invocar demonios, es decir, añadió una acusación de brujería. El 21 de febrero, Juana compareció por primera vez ante el tribunal. Junto a Cauchon participaban numerosos asesores, clérigos, prelados, teólogos y abogados en su mayoría, de modo que, en total, Juana tuvo frente a ella a un centenar de jueces durante los 5 meses que duró su proceso. La acusada debió defenderse por sí misma, pues se la privó de abogado. Sin duda, los clérigos pretendían intimidar a la joven e inducirla a admitir las imputaciones, reconocer su culpabilidad y obtener una rápida condena. Hacían a la pobre Juana interrogatorios muy difíciles, sutiles y engañosos, hasta el punto de que muchos clérigos y letrados allí habrían tenido problemas para contestar, por lo que muchos murmuraban. Pero la joven supo defenderse. Sus réplicas cortantes desarbolaban a menudo a los jueces y despertaban la admiración del público. Respondía con mucha prudencia, tanto que los asistentes se maravillaban. Callaba cuando le convenía y evitaba las trampas dialécticas. Una vez le preguntaron si estaba segura de estar en la gracia de Dios. Si contestaba que no, reconocía ser una falsaria, mientras que si decía que sí, afirmaba estar fuera del juicio de la iglesia. De manera que Juana contestó: si no estoy en ella, en la gracia, que Dios me ponga, y si lo estoy, que me mantenga. Pasadas unas semanas, Cauchon cambió de táctica. En vez de multiplicar las acusaciones, dejó de lado los cargos de brujería y se concentró en unos pocos hechos que permitieran condenar a Juana por herejía. A principios de abril, se aprobó una lista de 12 artículos de acusación que a continuación fue sometida al examen de las facultades de Teología y de Derecho Canónico de la Universidad de París. Mientras esperaba la respuesta de París, Cauchon intentó convencer a Juana para que reconociera sus errores e hiciera penitencia. Primero, se ensayó con suavidad, proponiéndole que unos teólogos la instruyeran y le mostraran sus errores. Luego vino la culminación autoritaria,
mediante una sesión solemne en la que se le ordenó someterse a la autoridad de la iglesia. Por último, el 9 de mayo la amenazaron con torturarla y fue llevada ante el verdugo y sus instrumentos. Todo fue en vano. La respuesta de los doctores parisinos fueron conformes a lo esperado. Para algunos de ellos, Juana era una mentirosa o una invocadora de espíritus malignos, y en este último caso, las figuras que se le habían aparecido no eran la del arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, como pretendía, sino la de los demonios Belial, Satanás y Belmont. El uso de ropa masculina la hacía sospechosa de idolatría y de paganismo. Otros doctores aseguraban que Juana era, sin más, una hereje, y si no se arrepentía debía ser castigada como tal. El 23 de mayo se leyeron a la acusada las opiniones de las facultades y se le dirigió una exhortación caritativa para que se retractase. Ante su negativa, a la mañana siguiente se la llevó a un lugar en las afueras de Rouen y se la colocó frente a la hoguera. Mientras Cauchon proclamaba el fallo final, Juana declaró en extremis que se entregaba a la autoridad de la iglesia y aceptó firmar una retractación. Por ello fue sentenciada a cadena perpetua, condena que podía reducirse en caso de buena conducta. Trasladada de nuevo a la cárcel, Juana accedió a vestirse como mujer. Sin embargo, 4 días después, los jueces fueron a visitarla. La encontraron nuevamente con ropas de hombre y no solo eso, al preguntarle si aún creía en las ilusiones de sus supuestas revelaciones, Juana les anunció que la misma noche en que regresó a la cárcel había oído las voces otra vez y le habían reprochado su traición. La recaída suponía una condena segura, justo lo que habían estado buscando sus acusadores desde el inicio del proceso. Cauchon, al salir de prisión, mostró su regocijo reuniéndose con un gran número de ingleses a los que entre risa les dijo: «Podéis daros un buen festín, todo está listo». En la mañana del 30 de mayo, durante una ceremonia pública celebrada en la plaza del viejo mercado de Rouen, Juana fue condenada como hereje relapsa y de inmediato conducida a la hoguera, donde ardió profiriendo repetidamente hasta el último aliento el nombre de Jesús. El juicio de Juana de Arco.